El caso de los susurros de Shimizu, el asesino que nunca habló. La policía aún no ha podido identificar al responsable de las muertes ocurridas en la zona montañosa de Shimizu, donde 5 personas fueron halladas sin vida en un lapso de 3 meses. Lo que hace único este caso, es que ninguno de los vecinos escuchó jamás un solo grito. Así comenzaba el informe del noticiero local, transmitido la noche del 14 de febrero de 2017. Y aunque la noticia pareció ser una más entre tantas, lo que se ocultaba tras esas montañas era un misterio que aún hoy sigue sin resolverse. El pequeño pueblo de Shimizu, en la prefectura de Yamanashi, es conocido por su tranquilidad. Sus habitantes viven entre colinas cubiertas de pinos, templos antiguos y senderos que apenas aparecen en los mapas. Hasta 2016, el último crimen registrado había sido un robo menor en una tienda de comestibles. Pero en el invierno de ese año, todo cambió. La primera víctima fue Haruto Seki, un profesor jubilado de 68 años. Fue hallado muerto en su casa, sentado frente a la mesa del comedor, con una taza de té todavía caliente. No había señales de violencia, ni puertas forzadas. El médico forense determinó un paro cardíaco. Caso cerrado. Hasta que una semana después, Mina Takahara, una joven enfermera que vivía a 2 calles, apareció muerta en condiciones idénticas. Sentada frente a su televisor encendido, sin signos de lucha, sin rastros de veneno ni causa aparente. Solo un pequeño detalle inquietó a los investigadores. En el suelo, bajo la mesa, se encontró una grabadora de voz portátil encendida. El aparato reproducía un sonido bajo, casi imperceptible, como si alguien susurrara desde muy cerca del micrófono. Nadie pudo entender qué decía. Con el hallazgo de la tercera víctima, Akira Nomoto, un guardia nocturno del templo local, el caso pasó a manos de la policía metropolitana. Nomoto fue encontrado dentro del templo principal, de rodillas, con las manos apoyadas sobre el suelo, mirando hacia el altar. En el suelo, justo frente a él, había un espejo agrietado. El reloj del templo se había detenido exactamente a las 3:07 de la mañana. Y en una de las paredes, tallado con algo afilado, se leía una palabra. Escúchalos. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos hablaban de un asesino ritualista. Otros, de una secta que utilizaba la aldea como punto de sacrificio. Pero entre los habitantes más viejos, circulaba una historia distinta. Según los ancianos, en el bosque de Shimizu había una zona prohibida, conocida como el Camino del Eco. Un sendero estrecho donde, si alguien pronunciaba su propio nombre, podía escuchar cómo el bosque lo repetía. Decían que, si respondías a ese eco, algo se apoderaba de tu voz y de tu cuerpo. Las autoridades descartaron la leyenda, hasta que el investigador principal, el inspector Kenji Arai, encontró una conexión perturbadora. En los 3 casos, las víctimas habían reportado días antes haber recibido llamadas extrañas. Cuando contestaban, solo escuchaban un susurro repitiendo su nombre. El detalle fue confirmado al revisar los registros telefónicos. Los números de las llamadas no existían. El cuarto caso fue el más desconcertante. Yuki Moroboshi, una periodista local que cubría los homicidios, desapareció mientras grababa un documental sobre los crímenes. Su cámara fue hallada junto a un riachuelo, parcialmente sumergida, con la batería aún encendida. El video grabado mostraba a Yuki caminando por el sendero del bosque, entrevistando a un monje del templo. En un momento, el audio se distorsiona y se escucha claramente una voz susurrando. Yuki, ¿por qué sigues preguntando? La cámara cae al suelo y el video se corta. El cuerpo de Yuki nunca apareció. La policía reforzó la vigilancia en el pueblo, pero el miedo ya se había instalado. Las familias comenzaron a irse, los comercios cerraron y el bosque fue clausurado. Durante meses, el caso se mantuvo estancado. Hasta que el propio inspector Arai desapareció en circunstancias similares. Su vehículo fue encontrado a la entrada del Camino del Eco, con la puerta del conductor abierta y el motor aún encendido. En el asiento trasero había una grabadora. El último registro era de su voz. No están muertos, solo siguen hablando. Desde entonces, no se volvió a saber nada de él. 5 años más tarde, en 2022, un grupo de estudiantes de periodismo de Tokio viajó a Shimizu para realizar un reportaje sobre casos sin resolver. Uno de ellos, Renito, subió un video a las redes sociales afirmando haber encontrado la cabaña del inspector Arai. En el clip, de apenas 30 segundos, se veía una mesa cubierta de documentos y mapas. Entre ellos, una hoja con letras escritas a mano. Ellos no son ecos. Son advertencias. Horas después de publicar el video,
Renito fue hallado inconsciente en su habitación. Sus compañeros afirmaron que lo encontraron sentado frente al espejo, murmurando su propio nombre una y otra vez. El caso volvió a ocupar titulares, y las autoridades decidieron sellar por completo el acceso al bosque. Hasta hoy, el expediente oficial del caso Shimizu sigue abierto. Ninguna autopsia, grabación o testimonio ha logrado explicar qué ocurrió realmente. Algunos aseguran que fue un asesino con un complejo ritualista, otros, que algo en el bosque altera la mente humana. Pero cada tanto, personas que viven cerca de la zona reportan recibir llamadas con un número desconocido. Y cuando atienden, dicen escuchar lo mismo. Un susurro que repite lentamente su nombre, como si alguien estuviera muy, muy cerca. Informe especial realizado por Medinex Horror, donde los casos no resueltos nunca descansan en paz. Suscríbete para más investigaciones reales, desapariciones y relatos que la prensa quiso olvidar.